Y lo que mucho me mueve es que tantos son hombres. Me encanta ver tantos. Cuando va el avión volando y se encuentra con que hay tormentas, para que pudiera fortalecerse. Juntamente con el llamado a predicar, tiene la responsabilidad de prepararnos para esta tarea tan privilegiada. El doctor Jorge Óscar Sánchez presenta los elementos fundamentales de la predicación en el curso Comunicando el Mensaje. Simon Wiesenthal es un nombre conocido por muchos y temido por muchos, especialmente los criminales de guerra nazi. Simon Wiesenthal le tocó nacer en la Europa de la preguerra y al ser miembro de la nación judía, fue arrastrado a un campo de concentración donde fue testigo ocular de las atrocidades más indescriptibles que ha conocido la raza humana en toda su historia y que fueron perpetradas contra los miembros de su familia y de su nación. Como consecuencia de las experiencias vividas, una vez que la Segunda Guerra terminó, le llevó a montar una oficina y una organización destinada a traer a la justicia al mayor número posible de criminales de guerra. En uno de sus libros cuenta una historia que le ocurrió siendo todavía joven mientras estaba en el campo de concentración. Un día recibió un llamado muy extraño. Para un judío era algo fuera de lo común, que un miembro de la despreciada raza fuera invitado a hospital que estaba en el campo de concentración. Allí entró y fue llevado a la habitación donde se estaba atendiendo a un soldado alemán herido. Este joven estaba a punto de entrar a la eternidad. Le pregunta a Wiesenthal, ¿es usted judío? Wiesenthal contestó afirmativamente. Entonces el soldado le dice, mire, dice, yo estoy a punto de morir, pero no puedo hacerlo a menos que alguien de la nación judía me perdone. No puedo enfrentarme al Creador en estas condiciones. La historia es que un día, como tantos otros, fui llevado al frente de batalla, fui comisionado al frente de guerra ruso, y allí llegamos a una ciudad que conquistamos y recibimos órdenes del comandante de exterminar a la comunidad judía. En un día determinado y a la hora exacta, juntamos a todos los miembros de la comunidad, los encerramos en un edificio y recibimos órdenes de prenderle fuego al edificio. Y que si alguien intentaba escapar, teníamos que ametrallarles. Así lo hicimos. Prendimos fuego y para mi sorpresa, del primer piso vemos que se rompen los vidrios de una ventana y un padre con un niño en los brazos, la madre con otro niño en los brazos, saltaron al vacío tratando de salvarles la vida a sus pequeños. Antes que tocaran el piso, comenzamos a dispararles. Pero ahora yo tengo que entrar a la eternidad y el recuerdo de las atrocidades que hicimos no me permite hacerlo en paz. Hoy quiero pedirle, como miembro de la nación judía, que me perdone. Wiesenthal cuenta en su libro que miró con incredulidad al soldado, dio media vuelta y salió del hospital. ¿Qué hubiera hecho usted en su lugar? ¿Podría haber perdonado? Después de todo, ¿qué significa perdonar? ¿Cuándo debemos perdonar? ¿Cómo podemos extender el perdón a los demás? ¿Le gustaría escuchar el tema completo?
Bienvenidos una vez más. Nuestro tema de hoy es ¿cómo hacemos para que el avión despegue con éxito? Hoy quiero ayudarles en el proceso de desarrollar una buena introducción. Bienvenidos una vez más a nuestra clase de Comunicando el Mensaje con Excelencia. A lo largo de nuestro curso, varias veces usé la analogía de que el sermón es como el vuelo de un avión. Debe tener un vuelo, por supuesto, pero también debe tener un despegue y un aterrizaje. A lo largo de estas últimas clases especialmente, ustedes recordarán que estuvimos concentrando nuestra atención en el vuelo en sí mismo. Estudiamos el tema, el texto, cómo desarrollamos el sermón. Y finalmente, usted ahora lo tiene escrito. Sabe por qué lo quiere predicar, sabe a dónde quiere llegar y, sin embargo, usted tiene que despegar. He dejado para este momento el tema de la introducción, porque habitualmente es lo que dejamos para el final. Sin embargo, en el momento de predicarlo es lo primero que hacemos. Y desde el punto de vista práctico, es lo más importante, porque primera impresión es última impresión. Y esos cortos 30 primeros segundos determinan habitualmente el resultado final de lo que tratamos de compartir. La introducción tiene tanta importancia que mi deseo hoy es compartir con ustedes algunas realidades en cuanto al tema de la introducción, las características de una buena introducción y después algunos consejos derivados de la práctica, de algunos errores y aciertos que uno ha cometido con el paso de los años en esta tarea hermosa, de tal manera que podemos hablar de lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer en estos primeros minutos cruciales del sermón. Por lo tanto, lo primero que quiero hablar con ustedes es la importancia, la realidad que envuelve a la introducción de un buen sermón. Piensen por un momento. Tomen la congregación hispana evangélica que ustedes quieran, la suya, cualquiera del continente, no importa qué estilo de culto tenga. Habitualmente, como decía en una de mis primeras lecciones, la predicación en el 99.9 de las iglesias es dejada para lo último en el culto. La persona que asiste a la iglesia tiene que ser parte de un periodo de alabanza que puede ser de un estilo o de otro, puede durar tantos minutos o más de una hora, hasta 2 horas, según el tipo de iglesia. Tiene que escuchar anuncios que muchas veces no le conciernen, tiene que ser parte de una ofrenda, dependiendo del programa puede escuchar un número musical especial, un testimonio, puede tener que presenciar una dedicación de niños, un bautismo, las 1001 variantes habidas y por haber. Pero como decía anteriormente, me llama la atención que los evangélicos siempre somos los que menos pensamos. Si usted y yo recordamos los tiempos de nuestra escuela secundaria o de nuestra universidad, habitualmente nuestras clases duraban 30, 40 minutos habitualmente, 50 minutos, en un caso muy especial, 1 hora. Y después de eso venía el recreo, el descanso, como quieran llamarle, porque los que han estudiado la naturaleza humana saben que después de 50 minutos la mente humana no puede absorber más. Tan simple como eso. Y sin embargo, domingo tras domingo, en la mayoría de las iglesias, la congregación tiene que pasar por un programa de muchas veces 1 hora y media. Y ese es el momento cuando anuncian: y ahora viene el hermano fulano de tal a traernos el mensaje de la palabra del Señor.
Y ese es el momento cuando la primera realidad en cuanto al púlpito y la audiencia aparece. Y es que tanto púlpito como auditorio están en dos islas totalmente separadas, por un mar de incomunicación, por experiencias diferentes y expectativas diferentes. En el momento cuando el cuerpo está pidiendo de acá me tengo que ir porque estoy cansado, es el momento cuando usted y a mí nos invitan a subir. Y son en esos momentos cuando la audiencia está agotada, y agréguele lo que ya hemos mencionado de que hay un niño llorando, hay gente que entra y sale porque están llevando a los niños a la nursery para poder escuchar, a la sala de niños, de cuidado de niños. Agréguele de que tal vez ahora en los tiempos contemporáneos hay un celular que suena y ustedes y yo subimos a la plataforma y si nuestra realidad no es la de ellos y no hemos hecho nuestro trabajo bien, vamos rumbo a una catástrofe. La primera realidad es que el púlpito y la audiencia están en islas diferentes. La segunda es que si yo no me he preparado adecuadamente y si de antemano no sé exactamente lo que quiero decir y cómo lo voy a decir, lo más probable es que termine diciendo las cosas que no pensaba decir y del modo incorrecto. Por lo tanto, como tantas veces lo he dicho y lo voy a volver a reiterar una vez más, la buena enseñanza es el resultado de la buena preparación y no hay nada que tengamos que preparar con tanto esmero y cuidado como es la introducción, porque me lleva a la tercera realidad y es que primera impresión es última impresión. Si en esos 30 segundos que yo subo a la plataforma y la gente mira mi aspecto físico, observa mi semblante y las primeras palabras que brotan de mis labios no son las adecuadas. No importa cuán bueno sea lo que viene después, si no les he captado la atención, entonces más vale podría bajarme y dedicarme a hacer otras cosas. Por lo tanto, es importante comprender las características de una buena introducción. ¿Qué elementos la componen? Ese es el interrogante que quiero contestar a continuación. ¿Cómo hacemos para que el avión despegue y despegue con éxito? ¿Cuáles son las características de una buena introducción? Quisiera que recuerden 3 de ellas. Las 3 son vitales. Si falta una de ellas, el edificio se viene abajo. La primera característica de una buena introducción es que debe captar la atención. La segunda es que debe crear una necesidad en la audiencia. La tercera es debe introducir el tema. Vamos por parte. La primera característica, la primera cualidad de una buena introducción es que debe captar la atención de la audiencia. Debe despertar un interés. Si el trabajo está bien hecho, va a crear una disposición favorable hacia la persona que está hablando. Por lo tanto, ¿cómo lo hacemos? Bueno, de la misma manera que estuve tratando de ejemplificarlo con la historia que conté al principio. Los mismos ejemplos, los mismos consejos que les di en cómo rellenar el esqueleto, mediante el uso de historias personales, de una historia dramática proveniente de un episodio de la vida real, como el de Simon Wiesenthal, o un poema, o un buen chiste que tenga relación con el tema, o a través de cualquier método o medio que logre el propósito que intentamos, y es captar la atención de las personas. La primera frase que brota de nuestros labios es crítica.
En la mayoría de los casos, nosotros en las iglesias tenemos una preintroducción. Por lo general, cuando me refiero a la introducción del sermón, ya me estoy refiriendo al sermón en sí mismo, porque la mayoría de las veces ustedes recordarán que nos presentan, nos dicen, bueno, aquí viene el pastor, aquí viene el reverendo, quien sea, y nos decimos, hola, ¿cómo les va? Mucho gusto, encantados, y después, en la mayoría de los casos, una vez más, el predicador lee el pasaje de la Escritura del cual va a estar hablando, y entonces luego comienza el sermón en sí. Al estar hablando de la introducción, me refiero específicamente, luego de la lectura bíblica, la introducción al sermón en sí, aunque la preintroducción, o como quieran llamarle, también debe reunir la misma característica de la introducción del sermón. Y esa preintroducción, vaya, que es crítica en el sentido de que la primera impresión que la gente se hace de nosotros es que nuestro semblante físico ya está mandando un mensaje. Si estamos alegres, lo va a reflejar el rostro. Si estamos... también se van a dar cuenta. Y eso los va a predisponer a ellos a escucharnos o no. Pero ¿cuánta más importancia tiene el momento cuando finalmente comienza el vuelo? Por lo tanto, esa primera frase es crítica. Por ejemplo, uno puede comenzar diciendo, nunca podré olvidarla después de haberla visto. Era una nota en la televisión en el primer mes del año y ustedes siguen. Siempre hay que usar una frase que cautive al auditorio y luego, lógicamente, que tiene que venir una historia que lo justifique. Por lo tanto, la primera buena característica de una introducción debe captar la atención. Pero hay una segunda característica de una buena introducción y es que debe crear una necesidad. En otras palabras, ¿por qué tengo que escuchar su tema, señor predicador? Oh, la historia de Simón Wiesenthal es muy linda, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Es entonces cuando uno introduce la necesidad en el auditorio. ¿Qué tiene que ver esto con usted? ¿Cómo hubiera respondido usted en esta situación? En ese momento, la persona, mientras está escuchando la historia y ya está trabajando en su mente, al usted hacerle la pregunta, ¿cómo hubiera respondido en esa situación? Directamente lo está arrastrando al campo de acción, lo está involucrando en el tema que usted está por presentar. Y él tiene que responder. Por eso, el tercer paso que tenemos que hacerles dar, y la tercera característica de una buena introducción es que debe introducir el tema. Por eso las preguntas, ¿qué significa perdonar? ¿Cómo perdonamos? ¿Cuándo perdonamos? Y lógicamente, al hacer esas preguntas, deben ser las preguntas que vamos a contestar en el sermón. Deben ser las preguntas que básicamente son el bosquejo de nuestro sermón. Deben responder el tema central que hemos estado desarrollando. Por lo tanto, la importancia que tiene una buena introducción. Así que, las tres características, se los voy a repetir una vez más. Debe captar la atención a través de técnicas que ustedes y yo podemos crear. Mostrar algo, hacer algo, cualquiera sea. Debemos crear una necesidad. ¿Por qué tengo que escuchar? ¿Qué diferencia va a hacer esto en mi vida si yo le presto atención individida durante los próximos minutos que usted me pide que le escuche? Y luego, ¿de qué me va a hablar hoy? La introducción contesta esa pregunta. Por lo tanto, captamos la atención, creamos una necesidad y luego hacemos la transición directa hacia el tema que hemos preparado. Pero lógicamente, hay algunos consejos más que les quiero pasar. Algunas cosas que debemos hacer y algunas cosas que
prohibido, no debemos hacerlas. A lo largo de los años que he tenido el privilegio de predicar el Evangelio, lógicamente que he visto a muchos predicadores hacer cosas buenas y cosas no tan buenas. Y como yo no nací sabiendo, todos hemos aprendido a los golpes, algunas experiencias hemos tenido todos que debemos evitar y otras que sí, que son positivas. Por lo tanto, permítanme recordarles algunas de las cosas que nunca debemos hacer en el momento de la introducción. Lo primero que no debemos hacer es comenzar gritando. ¿Se da cuenta? Porque la iglesia, especialmente los visitantes, a usted no le conocen. Y si usted comienza gritando, atronando a la audiencia, imagínese, cuando usted escucha gritar a una persona, sea quien sea, donde sea, usted y yo nos encogemos, nos predisponemos a decir, ¿qué viene acá? ¿Me van a agredir verbalmente? No. No comience gritando. Segundo, no comience con una declaración negativa. Judas, Judas, fue y se ahorcó y usted también va a terminar igual. ¿Quién quiere escuchar eso después? ¿Se da cuenta? No. El negativismo no es buena arma. Nunca. Y si bien es cierto que nuestro llamado es señalar el pecado, recuerden que nuestra actitud al hacerlo es mucho más importante que todo lo que tenemos que decirles. Porque aunque a ustedes y a mí nos toca hablarles del cielo y del infierno, y muchas veces tenemos que hablar de cosas que no quisiéramos tener que hablar, como es el infierno, cuando lo hagamos, recordemos de hacerlo de tal manera que la gente vea que les amamos y no queremos verles allí, no que nos deleitamos en que se vayan ahí pecadores. El mensaje que transmitimos es buenas noticias y si bien es cierto que hay una realidad de la cual Cristo nos quiere salvar, debemos enfatizar más bien la riqueza de nuestro Salvador antes que todo lo otro. Nunca empecemos con algo negativo, ni a los gritos, ni con algo negativo. Tercero, nunca empecemos poniendo por debajo a la audiencia. Todos los cristianos, no sé por qué vienen a la iglesia. Llegan tarde, no vienen dispuestos a escuchar, no traen las Biblias. No espere que lo escuchen después de esa. ¿No le parece? No, el negativismo tampoco entra. No podemos poner por debajo a la audiencia. Lo otro es confesando, bueno, la verdad es que hubiera querido prepararme mejor, pero por esas cosas que ustedes saben que ocurren en la vida, esta mañana me levanté y dije, ¿de qué voy a hablar? Y aquí estoy. No espere que lo escuchen después de esa. Como les decía en una de las lecciones anteriores, la ocasión demanda lo mejor de nosotros y si no nos hemos preparado o no predicamos o no lo decimos. Porque si después de todo lo único que queremos es que la gente tenga misericordia de nosotros, es muy mala motivación para predicar. O si queremos que piensen, este chico podría ser más inteligente de haberse preparado, es una pésima motivación. No vale la pena predicarlo. Lo otro que tampoco debe hacer es confesar que está nervioso. Ese es su problema, no es el problema de la audiencia. Usted no necesita despertar sentimientos de lástima. Son 5 cosas que ustedes y yo no debemos hacer. Son caminos que no debemos recorrer. A usted le cae mal cuando otro lo hace. ¿Por qué lo hace usted entonces? No lo olvide. Son 5 prácticas que debemos eliminar. En el comienzo, a lo largo o cuando sea. Pero son 5 cosas que predisponen en contra del auditorio. Ustedes y yo no necesitamos esos.
Permítanme entonces mencionarles las cosas que debemos hacer. 2 consejos en cuanto a lo que debemos hacer. Lo primero es, sea usted mismo en el momento en que sube a la plataforma o a donde lo hayan puesto para que entregue el sermón, el discurso, el mensaje, lo que sea. Lógicamente, antes de subir, todos venimos con problemas que hemos enfrentado para llegar hasta el lugar. Se nos rompió el automóvil o en el momento que estamos en la iglesia dispuestos a hablar, un hermano viene y nos comenta un problema, etcétera, etcétera. Son cosas que conducen siempre a la pérdida del equilibrio, a no estar en las mejores condiciones. Por lo tanto, es fundamental que usted y yo aprendamos a respirar hondo, relajarnos y aunque los nervios por dentro estén haciendo una procesión, tratar de controlarnos de tal manera que cuando pasamos a la plataforma, si somos predicadores invitados o si ya estamos en la plataforma porque somos el pastor habitual, que la gente vea en nosotros un espíritu de tranquilidad, de que estoy relajado por dentro y que los quiero poner a ellos cómodos para que me escuchen. Porque si perciben en mis actitudes, en mi rostro, en mi mirada, en mi lenguaje corporal, que estoy tenso, no ayuda. Por lo tanto, sea usted mismo. No adopte poses que no hace habitualmente. Si usted camina de esta manera, no empiece. Sea usted mismo. No es el momento de tratar de ser otro y caminar con ropas prestadas. Segundo consejo. Nunca comience el sermón a los gritos, como dije anteriormente. Comience con su tono más normal de voz. El comienzo debe ser como una charla con una persona que está al otro lado de la mesa. Nos deben escuchar y familiarizarse con nuestro tono de voz, con nuestro timbre de voz, con nuestra pronunciación, con todo lo que somos. Por lo tanto, nunca comience el sermón, como decía anteriormente, gritando. No, comience hablando de algo que es vital. Concluyo la lección dejándole este pensamiento. Alguien dijo correctamente que en este mundo hay 3 tipos de predicadores. Aquellos a quienes uno no puede escuchar. Aquellos a quienes uno puede escuchar. Y tercero, aquellos a quienes uno no puede dejar de escuchar. ¿Qué tipo de predicador es usted? Lo va a decidir la audiencia en esos primeros 30 segundos. Por lo tanto, prepare su introducción al máximo. Ponga lo mejor en ella y luego despegue con todo. La audiencia le va a seguir y van a poder ser involucrados en el proceso de escuchar el sermón y de abrirle las puertas a Dios para que bendiga y transforme la vida de aquellos que amamos y a quienes predicamos. Nos vemos en la próxima. Concluimos por hoy. Repase el material en sus notas y trabaje en el ejercicio para cimentar las ideas presentadas. Hasta la próxima.